Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación. Estamos listos para recibir la tremenda enseñanza de la palabra de Dios en esta nuestra 40ª enseñanza. Imagínate, la número 40. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! Y por supuesto que esta es una fecha muy especial para el mundo, en donde todos recordamos acerca de ese regalo maravilloso que nos dio Dios al enviar a su Hijo a este mundo. Por supuesto que hay una controversia en cuanto a la fecha, porque pues todos sabemos que hay algunas cosas que no coinciden con el calendario romano y obviamente el calendario judío, pero en medio de estas discrepancias o desacuerdos y obviamente también históricos que tienen que ver muchísimo con los tiempos, lo más importante es que nos ponemos de acuerdo para reconocer que sí nació, para reconocer que sí fue real, que sí hubo un nacimiento y hubo precisamente una visitación tan maravillosa del amor de Dios para todos nosotros. Por eso ahí donde estás, con tu familia, con tus amigos, tú solo, te invito a que dispongas tu corazón en estos próximos minutos para recibir esta tremenda enseñanza. Entonces, quiero que vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante, o por lo menos ese versículo, aunque comienza realmente desde el verso 1. Pero Juan 3 está muy bien. Y dice así, Juan 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. De cierto os digo que el que no nazca de nuevo, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y esta fue la respuesta a una pregunta que le hizo un hombre llamado Nicodemo. Y este hombre era un hombre obviamente muy importante en la religión de ese entonces. Era un líder, era un hombre muy estudioso, muy preparado. Y sin embargo, él le preguntó al Señor Jesús, ¿qué debe hacer un hombre, una mujer? ¿Qué debe hacer alguien para poder heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, debes nacer de nuevo. Es necesario nacer por segunda vez. Obviamente él no lo entendió y le preguntó, ¿y cómo puede un hombre ya viejo volver al vientre de su mamá? Y el Señor le dijo, no tiene nada que ver con ese primer nacimiento, sino que te hablo de un nacimiento que viene del agua y del espíritu, hablando precisamente de la parte espiritual. Y bueno, el tema que voy a tratar, que voy a enseñar en esta maravillosa mañana, en este maravilloso día, para esta semana increíble, en donde estamos a nivel mundial celebrando lo que es la Navidad. Y la Navidad es recordar, es poder disfrutar a través de ese recuerdo que nos unifica a la mayoría acerca de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Hijo de Dios a este mundo. Y qué tremendo, qué hermoso, porque el título de este tema es el siguiente: ahora te toca a ti nacer de nuevo. Ahora te toca a ti nacer de nuevo. Ahora me toca a mí nacer de nuevo. Ese es el título de este mensaje. Y con respecto a este pasaje que hemos leído, ahí encontramos nosotros la respuesta tan maravillosa que le da nuestro Señor Jesucristo, no solo a Nicodemo, sino a todo aquel que quisiera saber cómo es que heredamos la vida eterna, cómo es que nuestros pecados podrían ser perdonados, cómo es que podríamos tener acceso a esa nueva vida que vino Cristo a traer y por la cual murió en la cruz por todos nosotros. Un nacimiento de nuevo. Y todos estos años, durante más de 2000 años ya,
venimos recordando año tras año el nacimiento del Señor Jesucristo. Algunos lo han representado a través de un pesebre, otros lo representan de otras formas, otros lo celebran en otras épocas, pero somos conscientes de que nació y lo celebramos, lo recordamos, y esto trae, por supuesto, esperanza, trae muchísima ternura a nuestro corazón de parte de lo que fue esa decisión que tomó el Padre Celestial. Pero eso no va a cambiar nuestra vida. Eso no va a transformar nuestros corazones. Eso no nos va a garantizar que haya perdón de pecados para nosotros y mucho menos salvación. Porque Jesús fue claro: para poder heredar el reino de los cielos, para poder tener perdón de pecados, para poder tener vida eterna, para poder tener una vida cambiada y transformada, para poder realmente ser hechos hijos de Dios, para poder realmente ser parte de lo que es el pueblo de Dios, que pueda heredar todas esas bendiciones, es necesario nacer de nuevo. No solo recordar que Jesús nació, sino nosotros nacer de nuevo. Por eso el título de este mensaje: ahora te toca a ti nacer de nuevo. Él ya lo hizo, Él ya nació, Él ya vino a este mundo, pero ahora nos toca a nosotros poner de nuestra parte. Él ya cumplió con la de Él, ahora nos toca a nosotros. Y por eso esta palabra es tan contundente, es tan precisa, es tan directa. Debes nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es un nacimiento en el Espíritu. Es un nacimiento a través de la fe en Jesucristo y únicamente en Él como Hijo de Dios, como Salvador de nuestras vidas, como aquel Redentor que fue a la cruz por amor a todos nosotros y derramó su sangre hasta morir por cada uno de nosotros. Pero luego nos enseña la palabra que resucitó y se sentó a la diestra del Padre, y por supuesto que viene por segunda vez, o nosotros vamos a Él. Pero es así de sencillo, es así de directo, es así de entendible el mensaje de la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser perdonado? ¿Qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para ser parte de lo que es el pueblo de Dios, para ser hijo de Dios? Debes nacer de nuevo. Debes nacer de nuevo. Y tenemos la oportunidad de nacer de nuevo gracias al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que Él vino a este mundo por nosotros. Por eso la palabra de Dios enseña en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre, que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese fue el propósito por el cual Jesús nació. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino a este mundo. Ese fue el propósito por el cual Jesús fue a la cruz. Ese fue el propósito por el cual derramó toda su sangre por nosotros. Por amor, para que ninguno de nosotros que estábamos perdidos, alejados de Él, continuáramos en esa situación, en ese estado. Nos perdiéramos, no solo durante nuestra vida en este mundo, sino en la eternidad, después de la vida, después de la existencia en esta tierra. El mensaje es claro, es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios. Por eso nos hace bien recordar su nacimiento. Nos hace bien recordar esa visitación tan maravillosa, tal como lo dijeron los ángeles a los pastores. Hoy os ha nacido la esperanza, os ha nacido Emmanuel, os ha nacido el Salvador. Y son noticias de gozo, de paz, de alegría. Y por eso la Navidad se rodea de canciones tan bonitas y de un ambiente de familia tan hermoso, aunque obviamente muchos lo distorsionan y muchos terminan haciendo todo lo contrario, de lo cual
realmente debiéramos nosotros ser conscientes y de pronto tener un mejor comportamiento, pero sin importar si lo recordamos de la forma correcta o no, eso no va a cambiar nuestra vida. Esa no es la respuesta para nacer de nuevo. Esa no es la respuesta para que haya una transformación en el corazón. Esa no es la respuesta para que haya perdón de pecados o para que haya salvación en nuestras vidas. No es la respuesta para ser hijos de Dios ni para ser parte del pueblo de Dios. Porque la respuesta está no solo en recordarlo, sino en vivirlo. Y para eso nos toca tomar una decisión. Él ya nació, ahora nos toca a nosotros nacer. Y nacer en el agua y en el Espíritu. Y esto significa un arrepentimiento. Esto significa una entrega verdadera de nuestro corazón a esa obra maravillosa que Él hizo por cada uno de nosotros. Él abandonó el cielo, abandonó el lugar con su Padre, abandonó toda su gloria para venir y ser humano entre nosotros y dar su vida por nosotros. Él es el único que ha nacido sin pecado. Es el único que ha vivido sin pecado. Pero sin embargo fue a la cruz como el peor pecador. Por nosotros que sí nacemos en pecado, que sí vivimos en pecado. Y que si nos llegamos a morir en pecado, nos perdemos lejos de Él, lejos de Dios, separados de Él. Por eso Él murió por cada uno de nosotros. Tomó el lugar al cual nos iba a llevar nuestro pecado, que es esa cruz que representa la condenación. Pero qué amor tan grande el de Él, nacer sin pecado, vivir sin pecado, para morir como el peor pecador, por nosotros que sí hemos nacido en pecado y hemos vivido en pecado. Y Él no quiere que muramos en pecado. Qué tremendo es eso. Ese es el amor del Padre Celestial, ese es el amor de Jesucristo, ese es el amor del Hijo de Dios, ese es el amor de la redención por cada uno de nosotros. Lo podemos recordar y podemos celebrar su nacimiento, pero eso no va a cambiar nuestra vida. Es hora de que nazcamos de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Y noten ustedes que ninguna religión le garantiza a un hombre un nacimiento de nuevo. Nicodemo era religioso, Nicodemo era un líder principal de la religión en ese entonces. Y sin embargo, él no había nacido de nuevo. Tenía conocimiento, pero no tenía la experiencia. Tenía conocimiento, pero no tenía la relación. Tenía conocimiento, pero no tenía la revelación. Así le pasa a muchas personas. Por más que madruguen a una iglesia, por más que canten villancicos, por más que hagan muchas novenas, por más que traten de celebrar de la mejor forma lo que fue el nacimiento de nuestro precioso Señor y Salvador, eso no garantiza un nacimiento de nuevo. Lo que lo garantiza es que nuestra fe realmente se ponga en Él y que haya una rendición de nuestro corazón, que haya un arrepentimiento verdadero, aceptándolo en nuestra vida como Señor y Salvador, rindiendo nuestra vida a Él. Que el agua y el Espíritu sean los que nos limpien y los que nos resuciten. Que sea el agua y el Espíritu, que su palabra, que su Espíritu Santo, que la esencia de Dios a través de la fe, la que nos lleve a valorar ese sacrificio, a valorar esa obra de la cruz, a valorar ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros, a poder entender la magnitud de lo que significó esa demostración exagerada de amor por cada uno de nosotros, para que no sigamos nosotros jugando, o no sigamos nosotros teniendo en poco, o no sigamos nosotros simplemente celebrando algo que es bueno, por supuesto, que es importante, por supuesto, pero no es la garantía de nuestro cambio, de nuestra transformación, de nuestro perdón, de nuestra salvación. Muchas personas han hecho del nacimiento del Señor una religión, han hecho del nacimiento del Señor una monotonía, una constancia en el sentido de algo que se repite y se repite y se repite, pero ellos siguen iguales, no hay cambios. No hay transformaciones, no hay una evidencia realmente de que ese nacimiento, escuchen esto, esté cobrando efecto en mi vida verdaderamente. Es triste y hay que decirlo. ¿Cuántos celebran el nacimiento y luego se emborrachan? ¿Cuántos celebran el nacimiento y luego se drogan? ¿Cuántos celebran el nacimiento y al otro día están con una mujer que no es su esposa? ¿Cuántos celebran el nacimiento y
tal vez esa misma noche o al otro día están asesinando a alguna persona. ¿Cuántos celebran el nacimiento y tienen rencor en su corazón? ¿Cuántos celebran el nacimiento y están llenos de envidia? ¿Cuántos celebran el nacimiento? Y sin embargo, esa tristeza, sin embargo, esa incertidumbre, desconfianza, sin embargo, esas depresiones, soledades, son las que inundan sus corazones. Pero celebramos el nacimiento. Porque el nacimiento no nos garantiza a nosotros transformación. El nacimiento no nos garantiza a nosotros un cambio, un perdón, una salvación, una restauración. Lo que sí nos va a garantizar eso es que nosotros ahora tomemos la decisión de nacer nosotros, porque Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y hay aquí algo muy maravilloso y muy importante. Y es que por más que nosotros lo celebremos, no significa que Él esté volviendo a nacer. Es un recuerdo de una cosa que sucedió una sola vez, un evento que sucedió una sola vez. Y fue su nacimiento. Pero Él creció, se hizo hombre y murió por todos nosotros. En cambio, ahora nos toca a nosotros nacer de nuevo, porque nosotros sí, la mayoría no lo han hecho o no lo hemos podido hacer. Pero es hora de hacerlo. Tal como el Señor le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Para eso Jesús nació, para que tú nazcas de nuevo. Para eso Jesús vino a este mundo, para que tú lo recibas en tu corazón. Para eso Jesús dejó la gloria de su Padre y se hizo hombre. Y aún se hizo servidor de nosotros y aún fue a la cruz y murió esa muerte tan horrible por cada uno de nosotros. Para que ese nacimiento tenga efecto, tenga propósito y para que Él que nació sin pecado, vivió sin pecado y murió como el peor pecador, pueda limpiar verdaderamente nuestras vidas, pueda perdonar verdaderamente nuestros pecados, pueda justificarnos verdaderamente delante del Padre y nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida. Por la fe en Él, por la gracia de ese regalo maravilloso. Alabado sea Dios. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron y más a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son nacidos por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. No de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu. Está tremenda esa palabra. Nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibimos, a los que le creemos, a los que rendimos nuestro corazón a Él, a los que aceptamos no solo su nacimiento, sino su sacrificio. No solo su nacimiento, sino su estilo de vida. No solo su nacimiento, sino su evangelio. No solo su nacimiento, sino sus enseñanzas. Qué tremendo es esto. ¿Cuánta gente celebra el nacimiento pero no celebra su vida? Celebra su nacimiento pero no celebra realmente su sacrificio. Celebramos su nacimiento pero no queremos vivir el estilo de vida que Él vivió. Celebramos su nacimiento pero no logramos apreciar y valorar el precio por el cual fue a la cruz por cada uno de nosotros. Porque seguimos viviendo lo mismo y haciendo lo mismo. Pero es necesario que tomemos una decisión, que entendamos que ninguna religión y que ninguna práctica nos puede realmente llevar a tener un encuentro personal con Él, si no es colocando nuestra fe en Él verdaderamente, recibiéndolo en nuestro corazón, rindiendo nuestra vida a Él en gran manera, colocando sus enseñanzas dentro de nuestras vidas para aplicarlas en todo tiempo, en todo lugar, con cada persona. Es esa la garantía. Es eso lo que nos va a llevar a ser herederos del reino de Dios. Es eso lo que nos justifica delante de Dios. Es eso lo que nos hace salvos verdaderamente. Lo que nos constituye en pueblo de Dios verdaderamente. No es solo celebrar su nacimiento, sino nacer de nuevo, gracias a su nacimiento, gracias a su vida y gracias a su sacrificio, a su muerte, pero también gracias a su resurrección, que fue la garantía y es la garantía de que todo aquel que ponga la confianza en Él nunca será avergonzado, sino que también resucitaremos juntamente con Él.
Alabado sea Dios. Es hora. Ahora te toca a ti, ahora me toca a mí nacer de nuevo. ¿Podemos seguir celebrando el nacimiento? Por supuesto. Es hermoso, es muy tierno, es maravilloso. Pero que también la gente y también nuestras familiares celebren nuestros nacimientos. Pero los nacimientos de nuevo, que son los que traen restauración a los hogares, que traen restauración entre esposos, entre padres e hijos, entre familiares, amigos. Ese nacimiento de nuevo que nos lleva a demostrar el fruto del amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, los unos para con los otros. Mientras sigamos recordando el nacimiento solamente y sigamos haciendo nuestras cosas a nuestra manera y tomando nuestras propias decisiones, que la mayoría de ellas no son las más correctas, por eso es que el mundo no va a tener cambios trascendentales. Por eso es que esto será simplemente el recuerdo de una noche o de un día. Pero las cosas van a continuar iguales y hasta peores. Lo que garantiza el cambio a la persona y lo que realmente le puede dar esperanza al mundo es que tú y yo nazcamos de nuevo, gracias a ese nacimiento, gracias a esa vida, gracias a ese sacrificio. Que nuestra fe plena la pongamos en Él y tomemos decisiones radicales verdaderamente, de que Él tome el control de nuestras vidas, de que sea Señor y Salvador realmente de cada uno de nosotros. Yo pienso que ese es el verdadero sentido de la Navidad, pienso que ese es el verdadero valor de la Navidad. Pienso que ese es el verdadero sentido de celebrarlo, ya sea en el calendario judío, hebreo o el calendario romano. Es esto, es poder mostrar, es poder hacer visible, es que la gente pueda ver en cada uno de nosotros lo maravilloso, lo poderoso que realmente fue ese nacimiento, al operar en nosotros cambios, al operar en nosotros realmente una transformación, no de gente religiosa ni legalista, sino de gente normal, pero llena de Dios verdaderamente, normal, pero entendiendo la obra de la cruz, normal, pero arrepentidos, normal, pero apasionados por Dios, normal, pero siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos y repitas conmigo la siguiente oración. Di conmigo: Padre Celestial, muchas gracias por haber enviado a Jesucristo a este mundo. Muchas gracias por haber permitido que tu Hijo, que era unigénito, pero que ahora es primogénito, porque ya no es el único, ahora a través de su nacimiento, de su vida y de su muerte, nos permites a nosotros tomar la decisión de nacer de nuevo para ser parte también de tus hijos, de tu familia. Y así Él se convierte en el primogénito, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque fue por amor que lo enviaste. Fue por amor que le permitiste nacer de esa virgen. Fue por amor que lo permitiste nacer allí en ese lugar. Fue por amor que lo llevaste a la cruz del Calvario. Y fue por amor que Él dio su vida por nosotros. Y fue por amor que lo resucitaste de entre los muertos. Para que ninguno de nosotros se pierda, sino todos tengamos vida eterna. Para que ninguno de nosotros estemos aislados de ser herederos de tu reino, sino todos tengamos la oportunidad de heredar el reino de los cielos, que es tu presencia, que es el paraíso junto a ti, que son tus promesas, que es tu amor que está por encima de todas las cosas. Gracias, Padre Celestial, por hacernos entender que ahora nos toca a nosotros nacer de nuevo, que ese es el mensaje de salvación de generación en generación. Recordar para poner en práctica, recordar para tomar decisiones, recordar para realmente rendir nuestras vidas a Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo maravilloso. Gracias, Señor. Quiero ser alguien que no solo recuerde el nacimiento de mi Salvador, sino que viva el nacimiento de mi Salvador y lo viva con mi propio nacimiento, al poner mi fe en Él, al rendir mi corazón en Él, al
aceptarlo en mi corazón como Señor y Salvador y únicamente mi confianza en Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Tú que miraste por primera vez esta enseñanza sencilla, corta, pero poderosa, yo te invito a que ahí en tu corazón hagas la oración de fe. Tal como lo dice Romanos capítulo 10. Si le confesares con tu boca y le creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo, no serás avergonzado. Di conmigo: Señor Jesús, gracias te doy por haber nacido hace 2020 años. Gracias te doy por haber venido a este mundo. Gracias te doy por haber vivido la vida que viviste y haber dado tu vida en la cruz, derramando tu sangre por amor a mi vida. Gracias, porque ahora entiendo por qué naciste sin pecado y viviste sin pecado, pero moriste como el peor pecador. Fue por mi pecado, fue por mi maldad, fue para poderme perdonar y redimir. Tomaste mi lugar, el que nunca pecó por el que sí he pecado. Pero hoy te pido perdón, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre preciosa. Ya no solamente te quiero recordar en un pesebre o te quiero recordar en una novena, sino te quiero recibir en mi corazón como Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Y permíteme dar testimonio, permíteme ser luz, permíteme ser ejemplo. Y permíteme que muchos, especialmente de mi familia, vean, Señor, que tu nacimiento valió la pena, que tu nacimiento es la esperanza para la humanidad, que tu vida y tu muerte es la esperanza para todo ser humano. Hoy rindo mi corazón a ti, hoy entiendo por qué, a pesar de que he celebrado tantos nacimientos, mi vida no había cambiado, incluso mis vacíos no habían podido ser llenados. Ahora entiendo, Señor, porque este mundo no puede darme realmente el segundo nacimiento ni la religión, sino solo tú, Señor, porque solo tú me amaste, me amas y me amarás, y solo tú diste tu vida de esa forma por mí. Gracias, Señor. A partir de ahora, quiero caminar de tu mano, Jesús, y quiero vivir cada una de las enseñanzas que me dejaste, que me diste a través de tu palabra. Y quiero crecer así como tú creciste. Y quiero hacer la voluntad de mi Dios con todo mi corazón. Que tu paz me guarde y me acompañe. Que tu Espíritu Santo me ayude. Gracias, Señor. Amén y amén. Querida familia de Dios, qué mensaje tan poderoso, tan maravilloso. Es hora, ahora te toca a ti y me toca a mí. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya puso lo que tenía que colocar. Ahora nos toca a nosotros rendir nuestro corazón, aceptarlo, creerle con todo nuestro corazón. Si tú y yo nacemos de nuevo, entonces podemos estar totalmente seguros de nuestro perdón, de nuestra salvación, de nuestra redención, pero también de la bendición tan grande que va a haber a favor de nuestras vidas. Porque una cosa es estar separados de Dios, una cosa es ser ajenos a los pactos de Dios, una cosa es simplemente ser una persona religiosa, a ser un hijo, a ser una persona nacida de nuevo, a ser una persona lavada por el agua y llena del Espíritu. Así que bendiciones, celebremos por supuesto con nuestros familiares, celebremos por supuesto este nacimiento maravilloso y recordémoslo una vez más, pero vivamos lo que es lo más importante. Dios les guarde y Dios les continúe bendiciendo.